Y vamos ahora, por supuesto, con la voz de los expertos. Jesús Esquivel, como siempre, un gusto saludarte, tocayo. ¿Cómo estás? Pero muy buenas tardes. Buenas tardes, tocayo. Muy bien, gracias. Oye, platicar contigo, aprovechar esta oportunidad que tenemos para hablar de este tema de los documentos de Genaro García Luna, la desaparición de estos documentos, un gran trabajo ya presentado en el semanario Proceso. ¿Qué podemos hablar sobre ello, oye? Pues de este misterio, ¿no? Es hasta irónico. Qué casualidad que hayan desaparecido los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era titular de esta en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Y es que en la embajada se mantienen los archivos vigentes de 2006 a la fecha, es decir, abarca todo el sexenio de Felipe Calderón. Pero no existe un solo documento respecto a seguridad pública. A esa secretaría que dirigía este hombre acusado de narcotráfico en Estados Unidos y de ser protector del cártel de Sinaloa. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tocayo, me dijeron que se interesaron en los documentos después del juicio del Chapo, porque querían saber si ahí había alguna información que fuera relevante, y sobre todo a raíz de que en ese juicio surgió el nombre de García Luna, de haber recibido millones de dólares presuntamente del cártel de Sinaloa, de la fracción dirigida por el Chapo Guzmán Loera. No encontraron nada, pero no le dieron tanta importancia hasta después del 9 de diciembre del año pasado, cuando García Luna fue detenido y ya acusado formalmente de narcotráfico en la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí se dieron cuenta que no existe un solo documento, tocayo. Vaya misterio. Un reflejo, tocayo, de la corrupción, un reflejo del desorden. ¿Cómo entendemos esto, que desaparezcan documentos de este tipo, de esta magnitud, oye? Pues mira, se me hace que es algo intencionado, porque entre las investigaciones que hice, quienes integraban en algún momento la Oficina de Seguridad Pública en Washington, la agregaduría en la embajada, que era una de las más grandes, me comentaron que faltando 2 meses para que terminara el sexenio de Felipe Calderón, que no recuerda nada, ya perdió la memoria, Roberto Reina Delgado, un ingeniero que era el secretario privado de García Luna, llegó a la capital de los Estados Unidos, compró una camioneta modelo con dinero en efectivo y en esta se fue manejando de Washington a la ciudad de Miami para abrir en el Consulado General de México en esa ciudad otra agregaduría de la Secretaría de Seguridad Pública. Te pregunto, una vez que concluyó el sexenio y se cerró esa oficina, ¿a dónde se fue a vivir Genaro García Luna? Claro, pues nada más ni nada menos que a aquel lado de la frontera, tocayo. A Miami, precisamente, claro, al lugar donde estuvo. En una condición ventajosa, ¿no? En una condición ventajosa. Ahora, como indica la tarea reporteril, pues yo traté de preguntarle a los embajadores que fungieron en ese momento y después si sabían algo de los documentos. Arturo Sarucán, que fue embajador durante todo el sexenio de Calderón, ni siquiera me respondió. Me dijo que no iba a platicar conmigo. Y Sarucán, hay que decirlo, se ha mantenido en silencio respecto al caso Genaro García Luna y fue uno de los defensores más férreos de la política militarista de Calderón para combatir al narcotráfico y de la iniciativa Mérida. Después de él, ¿quién estuvo en la embajada? Eduardo Medina Mora, quien fuera Procurador General de la República con Calderón y compañero de gabinete de García Luna. También ya había sido titular del CISEN cuando García Luna fue director de la AFI. Le mandé 2 correos electrónicos, nunca me contestó. Los siguientes embajadores, como Miguel Bazáñez, me dijeron que ellos la verdad ni se fijaron, esto ya en el sexenio de Peña Nieto, obviamente, porque me dijo Bazáñez, yo estaba metido en el tema migratorio, y además hay que recordar que Bazáñez duró muy poco. Luego estuvo Carlos Sada, pero Carlos Sada padece una enfermedad muy grave y la verdad me pareció imprudente molestarlo. Y el último, Jerónimo Gutiérrez, el último representante diplomático del sexenio peñista, me dijo que la verdad ni tenía por qué buscarlos, y se lo creo. Me dijo, mi misión fue concentrarme en las negociaciones del TEMEC. Así es que te pregunto, ¿quiénes de estos embajadores que te mencioné tenían cercanía con Genaro García Luna y no respondieron a las preguntas?
Hombre, me parece, tengo duda, tocayo. ¿No será alguien como Medina Mora? No sé, tengo duda. O Arturo Sarucán, por ahí, ¿verdad? ¿no? Que quisieron responder. Pues la verdad es lamentable que se hayan perdido estos documentos o que no se encuentren, sobre todo por tratarse de una figura que ha causado pues tanto desprestigio al país. Claro. Porque a final de cuentas te exponen que exsecretarios han estado coludidos con el narcotráfico y es la imagen de México al exterior, más allá de que un presidente o expresidente sin memoria ya no se acuerde de nada, o que alguien como Genaro García Luna incluso tenga amigos que quieran sacrificar sus propiedades para que pueda salir bajo fianza, en libertad, algo que ya le negaron. El 4 de junio, tocayo, es la próxima audiencia de este proceso en contra de Genaro García Luna. Tocayo, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto, por supuesto. Un abrazo, tocayo, hasta la próxima. Hasta la próxima. La voz de los expertos con Jesús Esquivel, por supuesto.